Bueno, buenas tardes. Para esta tercera sesión, lo que tenemos que hacer es este tránsito, ver este tránsito de lo que hemos llamado la razón, el paradigma de la razón natural hacia, podríamos decir, hacia la época moderna, hacia el paradigma subjetivo de la época moderna. Es decir, tenemos que ver en este tránsito como los cambios que se producen en ese mundo, en el mundo antiguo, por ejemplo, de Platón, que alcanzamos a ver un poco con esa reseña de Sócrates y leyendo un poco el texto del Fedón, ver cómo era caracterizado ese mundo antiguo y cómo, podríamos decir, de un modo bastante diverso, bastante diferente, se plantea el mundo moderno. Entonces tenemos que comprender un poco ese tránsito desde la razón natural hacia una razón ya subjetiva. Es decir, el tránsito en este caso lo vamos a ver en la época antigua, pero el tránsito justamente de un mundo antiguo, de una concepción de mundo antiguo, una concepción de persona del mundo antiguo, hacia un concepto ya de mundo moderno y podríamos decir persona o individuo o hombre moderno. Entonces, partiremos hablando en términos generales un poco de la modernidad. Partiremos hablando en términos generales un poco de la modernidad para ir después retomando, podríamos decir, esa separación, ese tránsito de un tipo de razón a otra, viendo un poco también las diferencias que se producen entre el pensamiento, podríamos decir, de Platón, hasta un pensamiento como el de Descartes, y también viendo las implicaciones, las imbricaciones que se producen entre uno y otro. Entonces, partiremos hablando un poco de la modernidad para decir que en realidad resulta problemático tratar de comprender la modernidad o el inicio de la modernidad a partir de un solo hecho. No hay un hecho solo, un hecho por sí solo que explique la modernidad, sino que podemos pensar más bien que la modernidad se comprende a partir de una serie de fenómenos, a partir de una serie de eventos, de acontecimientos que empiezan a darse, podríamos decir, desde el siglo XV en adelante, más o menos, hasta el siglo XVIII. Resulta problemático en términos filosóficos plantearse la modernidad. Ya hay un filósofo que en los años 80, Jürgen Habermas, se hacía la pregunta, ¿es la modernidad un proyecto acabado o inconcluso? Es decir, resulta muy difícil hablar de la modernidad porque, podríamos decir, si bien es claro que en algún punto de vista somos modernos, podríamos pensar, debido al estilo de vida que llevamos, a las condiciones en las que se desarrolla nuestra vida, nuestra existencia. Sin embargo, podemos pensar que el proyecto de la modernidad no ha terminado de realizarse, Entonces, volviendo ya un poco a lo problemático de la modernidad, decíamos, no hay un solo hecho que explique la aparición de la modernidad. Desde distintas perspectivas, podríamos decir, desde la perspectiva histórica, alguien podría decir la modernidad se inicia con la Revolución Francesa. U otro podría decir la modernidad se inicia con la Ilustración. Otro podría decir la modernidad se inicia con la reforma y contrarreforma de la religión católica. Qué sé yo, también podríamos decir la modernidad se inicia con la revolución científica, otros podrían decir con la revolución industrial. Quiero con esto afirmar que en realidad no hay un solo hecho que explique la modernidad. Otros podrían decir también es el descubrimiento de América, es la filosofía de Descartes, son variadas cosas las que podríamos decir dan cuenta de ese mundo que está cambiando. No hay un solo hecho que explique por sí solo la época moderna. Sin embargo, la tesis que nosotros manejaremos aquí en esta primera unidad es la de que la modernidad se inicia en filosofía, y quedémonos en eso, en filosofía, no estoy diciendo la modernidad, toda la modernidad, sino en la filosofía la modernidad se inicia con Descartes. Con Descartes y con la aparición, podríamos decir, de este conocimiento subjetivo. Sin embargo, decía, no podemos pensar solo que la modernidad se ha iniciado ya con Descartes en el siglo XVII, sino que podríamos decir, hay distintos procesos
en los cuales se lleva a cabo la modernidad. Y donde puede entenderse mejor, podríamos decir, es cómo la época moderna va a concebir su mundo, va a concebir a su mundo, podríamos decir, y al habitante de esa época, de ese mundo. La cuestión es justamente tratar de ver cómo la época moderna entrega otra visión de mundo y con ello otra visión del hombre muy diferente a la que ocurría, por ejemplo, en la época de Platón. La modernidad, nos gustaría plantear, tiene que ver justamente con eso, sobre todo con una forma nueva de concebir el mundo. De concebir el mundo y podríamos decir de disponer de él. Es una forma completamente diferente y completamente nueva. Esa cuestión es fundamental ahí, podríamos decir. Cómo el mundo empieza a aparecer casi por primera vez a partir de la época moderna. Y empieza a aparecer, podríamos decir, como algo que está ahí a disposición del hombre. Como algo que puede ser justamente dominado, manejado por el hombre por primera vez. Entonces, en cierto sentido, esa concepción del hombre y del mundo marca una diferencia tremenda, por ejemplo, con la época de Platón. Con la época de Platón, cuando hablamos de esta razón natural, nos referimos sobre todo, podríamos decir, a la forma en que es concebida esa razón. Para Platón, podríamos decir, la filosofía, el buscar el pensamiento, el conocimiento de las cosas, implica en cierto sentido estar en concordancia con lo divino. Acuérdense que Sócrates, por ejemplo, cuando sabe que va a morir, está tranquilo porque piensa justamente que como se ha dedicado a la filosofía, el destino de su alma es encontrarse con otras personas sabias o tal vez incluso con los dioses. Ahí podríamos decir, hay una correspondencia entre lo que podemos hacer con el conocimiento y lo divino. Ahí podríamos decir, la filosofía ahí en Platón, y sobre todo en esta corriente podríamos decir que viene del pitagorismo y que después podríamos decir va a ser retomada, reformulada por el cristianismo, por la religión, tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con identificar, podríamos decir, en este caso el alma, esa parte inteligible del alma, con aquello que es divino. Hay otro mito sobre las almas de Platón, en el Fedro, donde podríamos decir las almas van en un carro guiadas en busca de la perfección. Hay una coincidencia, es como que el cosmos, todo lo que está o podríamos decir afuera, en grande también, calza con lo pequeño, con el mundo de acá. Hay algo casi religioso en la filosofía de Platón. En la filosofía de Platón podríamos decir lo que aparece es esa alma y no aparece, podríamos decir, lo que es característico de la época moderna, la figura del sujeto, del individuo. Es decir, pensemos un poco ese sentimiento trágico o heroico que se vivía en la época antigua. Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, una tragedia, la más conocida de las tragedias griegas, Edipo. Edipo, ¿qué contaba? Cuenta la historia de cómo, podríamos decir, el nacimiento de un príncipe, el hijo de un rey, da lugar para que un profeta, no un profeta, en realidad el vidente, se dé cuenta de la tragedia que encarna el destino de ese niño. Lo que el vidente ve es que ese niño está destinado a dar muerte a su padre y a matar dar muerte a su padre y a tener relaciones con su madre. Entonces, el padre de Edipo, para que eso no ocurra, ¿qué es lo que hace? Cuando Edipo nace, llega y lo manda a otra provincia, lo manda a vivir lejos. Pasa el tiempo y Edipo crece sin saber su origen, sin conocer nada de su origen, y un día sale de su territorio y se encuentra en un lugar y en una encrucijada, podríamos decir, en un camino, afuera de un camino, fuera de una ciudad, da muerte a un hombre, que sabemos nosotros es su padre, y luego llega a un pueblo, al reino donde reinaba este hombre, y se casa con su madre, con la cual tiene descendencia. Cuando Edipo, podríamos decir, se da cuenta de eso,
Cuando Edipo se da cuenta de eso, se arranca los ojos. Se arranca los ojos. Pero un poco lo que queda ahí es que no podemos escapar al destino. El destino es algo que está, podríamos decir, que está formulado y que está trazado de antemano en lo que respecta a nuestra existencia. Nadie escapa del destino. La época antigua, podríamos decir, quizás no tanto en el texto de Platón, no se pueda leer tanto así, pero podríamos decir, sí, en cierto sentido el destino de los filósofos era, en la medida en que se preocupaban de no mantener comercio con el cuerpo, implicaba un dominio de sí que los iba, en cierta escala moral, ascendiendo hacia una perfección, hacia un ideal. O por ejemplo el destino de aquellos que se entregaban a los placeres, podríamos decir, a todos los placeres de las comidas, las bebidas, de la carne, también podríamos decir estaban destinados a no ser mucho, estaban destinados incluso, podríamos, lo plantea Platón, a veces a encarnar, no en hombres, nuevamente en hombres, sino en animales. Entonces hay una correspondencia entre la razón natural, pero también entre lo divino. El hombre se acerca a lo divino. El hombre se acerca a lo divino y la forma de acercarse era a través de este pensamiento, a través de este cuidado, podríamos decir, de esta práctica moral. Eso desaparece en la época moderna. En la época moderna lo que aparece, podríamos decir, es la figura, no diría del hombre, pero sí del sujeto. ¿Y por qué no diría del hombre? Porque muchas veces se malinterpreta la modernidad. Se malinterpreta la modernidad cuando, por ejemplo, pensamos que la modernidad es el simple reemplazo, podríamos decir, de una visión teocéntrica, característica del medioevo, hacia una visión antropocéntrica de la modernidad, en la que podríamos decir se reemplaza la figura de Dios por la figura del hombre. En la modernidad sería justamente el hombre por todos lados, y no se trata de eso, no se trata de que el hombre reemplace a Dios. Pensemos, por ejemplo, en este texto paradigmático que vamos a leer nosotros de Descartes, Meditaciones metafísicas, que fundan la modernidad, pero el objeto de Descartes, entre otras cosas, de distinguir esta alma que piensa, este pensamiento, podríamos decir, es también afirmar la existencia de Dios. Descartes se propone comprobar racionalmente la existencia de Dios. Entonces no se trata tan simplemente de cambiar, podríamos decir, de reemplazar al hombre por Dios, de poner ahí donde antes estaba todo, podríamos decir, todo en relación al hombre, en relación a Dios, poner ahí al hombre. Sino que es algo más complejo que eso. Es tratar de, en el caso de Descartes, vamos a ver, tratar de distinguir una pequeña porción de cosas en la que Dios ya no tiene ninguna importancia para determinar